27 de la mañana, casi 22 grados, 21,9 la temperatura, sigue subiendo la temperatura. Por ahora se mantiene con solcito nublado, Vamos a ver cuándo se larga la lluvia que estaba anunciada para el día de hoy. Bueno, y el clima es un componente muy importante de nuestro planeta, ¿no? Y estamos atravesando una era de cambio climático. Por eso ayer, el domingo, cuando se hizo el debate, uno de los tópicos fue el de medio ambiente. Más allá de que, como estaba englobado en otros tópicos, quedó un poco en segundo plano porque hubo candidatos que no lo abordaron y otros que lo negaron, como Javier Milei. Y nosotros queremos, aprovechando este espacio que siempre lo tiene Camila, que está con un problema familiar y que la semana que viene volverá a estar con nosotros, le mandamos un saludo grande, pero digo, para mantener el tópico del medio ambiente, aprovechar para seguir hablando del asunto. Y por eso lo tenemos conectado a Matías Prol, como siempre, el secretario de Acción por el Clima, y sin dudas uno de los referentes jóvenes, ¿no? de esto que tiene que ver con la cuestión climática y para poder pensar y vincularnos al respecto. Así que, perdón, de Alianza por el Clima, estaba dudando, de Alianza por el Clima. Así que lo saludamos a Matías. ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan? Todo tranquilo. ¿Vos? Acá Facundo, Lola, Mateo, te saludamos. Hola. Bueno, Estuvo acá, Matías. Estuvo acá, obviamente. Entonces, sí. es conocido de la casa. Es conocido de la casa. Sí, aparte yo le mandé mensaje ayer para que salga hoy. Normalmente muchos te dicen, pará, tan cerca, no me tirés, y él, Claro, sin ningún problema Le mandamos. así que muchas gracias. Mandamos. Por favor, gracias por la invitación y siempre un gusto poder participar en el espacio de ustedes. Bueno, Matías, a ver, no sé si entiendo que has visto el debate el fin de semana y no sé si tenían expectativa o ya estaban un poco resignados de que el tema medio ambiente no iba a estar tan presente, ¿no? Más allá de estar en un tópico como estaba conjunto con otros, claramente fue como una opción en tercer o cuarto lugar. ¿Cómo lo viste? Bueno, les cuento un poco el trasfondo. A ver. Fue justo uno de los tópicos que era que lo podía elegir la ciudadanía, ¿no? Se había compartido con muy poca anticipación igual un formulario de Google que era de la Cámara Electoral que planteaba distintos tópicos y nosotros nos enteramos y arrancamos ahí con influencers, con un montón de organizaciones a divulgarlo, a difundirlo por todos lados para que la gente vote el tópico de desarrollo humano, vivienda y ambiente, si no me equivoco, era así el nombre completo de la temática. Y por suerte para nosotros fue complicado porque estábamos ahí mandándole a familiares, amigos, a todo el mundo para que lo voten y que pueda estar ahí en la agenda del debate electoral y lo logramos. Fue ahí una victoria, pero también entendiendo, bueno, de quiénes eran los que iban a hablar de ese tema. Nosotros ya teníamos ahí nuestros prejuicios de cómo lo iban a abordar, ¿no? Sí. En el caso de Milei, que fue así como el negacionista directo, que incluso dijo, yo no soy negacionista, y después pasa a negarlo. Entonces es contradictorio, pero bueno, también porque entendemos que está tomando como una postura más tranqui, no tan acelerada, ¿no? Como se lo veía en los medios de comunicación antes, y ahora está, bueno, tratando de consensuar un poquito, pero que en realidad siempre lleva la misma postura, niega el cambio climático y agarró ahí como de decir, es normal la temperatura que estamos teniendo en este momento porque 10.000 años antes también hacía mucho calor, o sea, son efectos naturales del propio planeta, ¿no? Nosotros salimos a desmentir eso, que es falso totalmente. Eso te quería preguntar, digamos, ese argumento, ¿cómo se puede refutar desde un punto de vista científico y de todo el bagaje de conocimiento que tienen ustedes? Está el panel intergubernamental de cambio climático, que es de Naciones Unidas, que tiene a científicos de muchísimos países, incluidos de Argentina, que mediante estudios, ¿no? Tipo que conllevan una larga profundización y están muchos publicados, demuestran de que a partir de la revolución industrial y desde que tenemos también registro nosotros de distintas temperaturas, se ve un aumento justamente producido por la actividad humana. A partir de, justamente estamos con todas las industrias, todo el desarrollo de la industria del petróleo y demás, se empieza a liberar los gases de efecto invernadero, ¿no? Y entonces, de esa forma, y también con la exponencial actividad humana también de reproducción, de desarrollo, de que cada vez somos muchísimos más, claramente estamos saturando ahí la atmósfera en sentido de clima,
y aumenta la temperatura. Entonces, cada década que está pasando, se estima que las últimas 4 décadas cada vez hace más calor. En cada década rompemos un récord. Sí. Entonces, de esa forma, nada, es evidente, la ciencia ya lo demuestra, e incluso no es beneficioso para el propio sistema. O sea, nosotros decimos que al sistema no le conviene que haya evidencia de que el cambio climático es producto de las industrias, porque así muchas multinacionales tienen que dejar de producir como están produciendo y desarrollarse de otra forma que claramente les va a llevar mucha inversión y poca ganancia. Entonces, no es conveniente para ellos. Mati, ¿por qué crees que hubo una especie de silencio en cuanto a preguntas? Porque no solamente Milei, sino que a Schiaretti no se le preguntó por los incendios en las sierras de Córdoba, digo. Hubo un silencio, un pacto de silencio en cuanto a eso. Sí, totalmente, porque la mayoría escasea justamente en políticas ambientales. Miriam Bregman fue la única que planteó así directo, como todas las reivindicaciones que tiene el Frente de Izquierda, en temáticas ambientales, ya sea la contaminación de agrotóxicos, la ley de humedales y demás. Y la el resto exploración estaba de Mar del Plata, ¿no? Frente a Mar del Plata, petrolera. Las petroleras en el mar argentino, y el resto está más desarticulado porque desde lo que sería Juntos por el Cambio no hay posiciones más allá de reciclaje, que lo podemos ver en la ciudad de Buenos Aires, y después, por el lado de Massa, es el que está impulsando el gasoducto en el sur, las petroleras en el mar argentino, desde una perspectiva de desarrollo económico, y porque eso, según el planteo de ellos, traería dólares y podría ser la salvación. Que desde el ambientalismo, nada, hay distintas posturas porque nosotros entendemos de que claramente va a generar una destrucción ecosistémica muy, muy fuerte. Ahora están incluso viniendo los buques para realizar la exploración sísmica y eso se hace mediante bombardeos. Y afecta directamente a toda la fauna marítima que está en la zona. O sea, estamos hablando de que puede matar ballenas, peces, todo lo que haya ahí. Entonces, los candidatos estaban en mucha contradicción con este tema, justamente, porque en las políticas que están implementando o son escasas o son contradictorias con lo que nosotros estamos planteando, o lo niegan, que es incluso peor. Claro. Entonces, bueno, era un tópico que justo a la mayoría no les convenía tocar. Claro, por eso tocaron los dos primeros temas. En la jerga se le dice así a que tiene la parte de un cuerpo humano un poquito sucio, se podría decir. Sí, tal cual. Pero, ¿qué proyectos crees para una nueva Argentina dedicada al medio ambiente? No nos vamos al punto verde o al, no sé, a lo que hace la ciudad de Buenos Aires en cuanto a reciclaje. ¿Qué tiene que hacer la Argentina en el medio ambiente? Bueno, en principio, la ley de humedales es clave para poder defender casi un 30% del territorio argentino, que en este momento está siendo invadido por la especulación inmobiliaria con el desarrollo de countries, o incluso también por el desarrollo de soja productivo así en agricultura. Uh-huh. Y nosotros lo que planteamos es, bueno, justamente cambiar el modelo de producción de alimentos hacia uno de soberanía alimentaria, sin agrotóxicos, donde también haya pequeños y medianos productores que primen más por ese lado, porque eso genera trabajo y más ganancia de esas personas en lugar de estar trabajando para grandes terratenientes. Eso lo dijo Alberto Fernández, lo de la soberanía alimentaria hace mucho tiempo atrás. Claro, el tema es que utiliza los conceptos de soberanía de una forma que nosotros lo vemos erróneo, contradictorio. Por ejemplo, ahora se habla de soberanía energética con el tema de lo que sería el petróleo, el gas, y nosotros la soberanía energética en realidad son las energías renovables. No Claro. es seguir profundizando en la matriz del petróleo y del gas. Entonces, hoy lo que planteamos más es el desarrollo de energías renovables como el litio, que hoy lo que sucede es el litio está en disputa para que se lo lleven otros países multinacionales y demás, Uh-huh. en lugar de que el litio se produzca acá y se desarrolle acá, ¿no? En baterías y todo, pues si no quedamos siempre relegados en vender materia prima y nunca en vender el producto final, que es lo que a nosotros nos va a potenciar y desarrollar. Claro. Y también
en conjunto con las comunidades que están siendo afectadas en el norte, ¿no? Las comunidades originarias y todos. Y bueno, nada, eso va todo desde cómo nos organizamos productivamente, afecta directamente a los ecosistemas y el cambio climático. Ahí hablamos de la tierra, del litio, de los minerales, o sea, todos los recursos naturales, nosotros decimos son bienes naturales, los podemos utilizar para nuestra sociedad, pero utilicémoslo en beneficio de la naturaleza, nosotros y todas las comunidades. Esa sería la perspectiva. Pero hay que cambiar un montón de cosas de raíz. Adhiere, digamos, todos estos lineamientos a lo que es la Agenda 2030 de ONU, ¿no? Que fue algo mencionado por Milei al punto que dijo que no la va a cumplir. Si podés contarnos un poco qué significa, por lo menos desde el punto de vista del medio ambiente, la Agenda Medio Ambiente de 2030 y las propuestas al respecto. Sí, la Agenda 2030 plantea muchas cosas progresivas, porque tiene un montón de objetivos de desarrollo sostenible que impactan directamente en las sociedades, en todo lo que está pasando más allá del ambiente. O sea, estamos hablando de pobreza, de inserción así de las comunidades más vulneradas, del acceso al agua, cuestiones muy básicas que hoy no se están cumpliendo. En muchas charlas, tipo, yo siempre comento, o sea, acá a 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires hay gente que no tiene agua potable. Entonces, son realidades que están cruzando 5 cuadras. O sea, no hay mucha... No es que te tenés que ir a otro país para conocer una realidad donde no hay agua potable o no hay cloacas y demás. Entonces, entendemos de que sería algo muy básico y mínimo que tendrían que contemplar todos los candidatos y cualquier futuro gobierno. También hablamos de que estamos a 7 años, ¿no?, de la Agenda 2030. Nosotros la venimos impulsando hace muchos años y decimos, bueno, por ejemplo, en los últimos 4 años no tuvimos grandes avances de esa agenda. Entonces, tenemos que incitar ahí como más al próximo gobierno, sea quien sea, a que pueda llevar a cabo alguno de los puntos y desarrollarla. El tema es que no vemos ahí como una visión a largo plazo. Claro. Milei habla de que tendría que estar 35 años gobernando, pero nosotros entendemos que es una dictadura eso. O sea, si tenés que estar 35 años en el poder, una sola persona es un montón de tiempo. La idea es que todos puedan contemplar esa noción de desarrollo que necesitamos, no solo Argentina, sino el resto de los países. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, vos estás diciendo, estamos 2023, la Agenda 2030, faltan 7 años? Si en el plazo de 7 años, justo el número 7, en el plazo de 7 años no se cumple, ¿se asciende más? Digo, Agenda 2040, digo, ¿cómo es eso? Sí, incluso se habla de perspectivas para el 2050, ¿no? Claro. Cuando hablamos puramente o sea, saliendo un poco de los ODS, ¿no?, y yendo a cambio climático en sí, se ve al 2030 como un punto de no retorno, ¿no? Nosotros hablamos de que hoy ya hay un punto de no retorno donde hay situaciones irreversibles en cuestiones climáticas. Tenemos que poner todos los vegetales al asador para poder revertir la situación. Claro. Y no está sucediendo. No está sucediendo no solo en Argentina, sino a nivel global. Porque los dos principales contaminantes, que son contaminantes en sentido ecológico y climático, son Estados Unidos y China, no están cumpliendo con las metas del Acuerdo de París ni con ningún acuerdo que se vienen firmando hace más de 30 años. Entonces, es decir, 7 años no hace mucha diferencia a todo lo que venimos hablando. Por ejemplo, Perón desde el 72, ¿no? Entonces decimos, hace 50 años venimos debatiendo estos temas, cómo desarrollarnos, cómo seguir, y no se encuentran las soluciones ni los acuerdos entre todas las potencias y los países. Entonces, nada, es seguir construyendo desde las organizaciones y todos. Hoy tenemos la principal tarea de desmentir justamente el negacionismo. Claro. O sea, de luchar contra eso y concientizar. Entonces, todavía seguimos en los primeros pasos para avanzar hacia el desarrollo. Es importante lo que decís, porque pasa parecido con el campo de los derechos humanos, ¿no? Están como en la misma. Igual hay algunos que lo plantean unificado, ¿no? Como el medio ambiente también como un derecho humano, pero bueno, eso es otro tema de charla. Quiero ir a un punto que creo que se mencionó en el debate, que es la deforestación, ¿no? Y cuánto afecta a los bosques. El otro día nosotros hablamos con el vicegobernador de Salta y lo miraba en tono crítico. Él decía que está mal, o sea, eso le impide el ingreso de dinero a la provincia.
Contar un poco sobre cómo actúan de manera legislativa organizaciones ecológicas y cuál es el daño que hace la deforestación al medio ambiente. Si no me equivoco, en 2006 o en 2007 se había sancionado la ley de bosques nativos. Uh-huh. Y desde que se sancionó la ley, se realizaron los ordenamientos territoriales para poder identificar las zonas verdes, amarillas y rojas, ¿no?, de los bosques nativos. Las rojas son las que no se pueden tocar, las amarillas es un intermedio que tiene ahí algún tipo de producción, y después las verdes son las que se pueden deforestar. Y pudimos ver de que luego de 15, 16 años de sancionada la ley, se avanzó incluso sobre zonas rojas. Principalmente estamos hablando de lo que sería el norte de Argentina, Chaco, Salta, Formosa, muchas provincias que tienen ahí como un desarrollo forestal muy, muy grande y que principalmente tendrían que cuidar ese recurso, pero no lo hacen, e incluso avanzaron sobre zonas que tenían que estar protegidas. Claro. Entonces, el negociado prima en la ganancia, no prima en la sustentabilidad de la producción, porque se puede desmontar y volver a reforestar, cosa que no se hace, lamentablemente. Y eso después termina habiendo más sequía, termina en que la tierra queda improductiva, es como se tiene que volver a recuperar, es todo un proceso mucho más largo. Y nosotros habíamos hecho en Alianza por el Clima una campaña en el 2020 donde estábamos en plena pandemia y las topadoras seguían ahí en los bosques nativos, pasando por encima de los árboles e incluso de comunidades, y denunciamos ahí a los gobernadores de que claramente estaban ahí mirando para otro lado, y entendemos que es algo que pasó siempre, no es algo que pasó solo en la pandemia, que aprovecharon el momento en que no había nadie en la calle y que, bueno, podía suceder. No, estuvo pasando todo el tiempo, y entonces ahí planteamos justamente, ¿qué se hace con los bosques? Aparecieron empresas, ¿no?, que comenzaron a reforestar. Entonces la gente dona, las empresas reforestan, empezó a haber toda una movida más organizada desde las empresas y desde las personas, que tampoco es la solución porque tiene unos límites. Si el gobierno sigue permitiendo la destrucción de los ecosistemas, ¿no?, y no se organiza con las municipalidades para cuidar y todo, estamos ahí es avasallante lo que pueden hacer los que están deforestando contra los que mediante donaciones y todo van reforestando de a poco, y que incluso hablamos de que un árbol tiene mínimo 15 años para poder desarrollarse. Claro. Mientras que el otro en un día ya te desplazó 100 árboles o más. Es terrible. Entonces la competencia es desigual, y estamos hablando de lo más básico de todo, de bosques que dan sombra, que justamente los altos niveles de temperatura que puede haber en el norte, te tiran, te matan, y es súper necesario. Pero bueno, después vemos la sequía, todos los efectos que son colaterales ahí a la situación. Y ahí lo lamentamos, tal cual. Sí, y hubo un intento de modificar la ley de bosques, que nosotros lo pausamos porque decíamos, si avanzamos en una modificación de la ley de bosques, es peligroso porque también decimos, no se cumplió la anterior. Claro. ¿Cómo podría ser una modificación? O sea, transformamos las verdes en amarillas, es como unos debates que se tienen que dar, es muy extenso eso. Matías, te iba a hacer la última, obviamente que hasta ahora hablaste en tono también de analista y con el conocimiento que tenés, pero ahora te voy a hablar como militante, por supuesto que lo sos. ¿Cómo se hace para convencer a pibes de tu edad que por ahí estén con ganas de votar a Milei por sus promesas económicas, por lo que fuere, y contarles sobre todo esto? Digamos, es una tarea que ustedes se encargan de hacer, te digo porque pasa más con la gente de tu edad, ¿no? Sobre todo entre pares es más fácil. Es una propuesta que tienen ustedes como militantes en el sector, como militantes en el partido, el hecho de decir, apuntemos a los que son de nuestra edad. ¿Qué se le cuenta? ¿Qué se les dice? Acá en la ciudad al menos
hay una noción de que el cambio climático es real porque lo estamos vivenciando todos. Sí. O sea, tuvimos un invierno donde hizo calor, donde no hizo mucho frío, no hubo muchas lluvias. Es algo que estamos experimentando todos y que lo vamos a experimentar en profundidad, y el verano también nosotros esperamos de que haga mucho calor. O sea, y ahí a ver si nos cae en la ficha, porque estábamos hablando de que en otros países hubo temperaturas de casi 60 grados, ¿no? Tipo cosas, anomalías que salían en las noticias. Y hay una aceptación, ¿no? de esa cuestión, pero es el voto bronca el que termina ganando, de correr a un lado los que venían gobernando. Y bueno, está ahí la tarea justamente de que hay mucha desilusión dentro de la juventud sobre los partidos hegemónicos, ¿no? Lo que tratamos de impulsar es que, bueno, justamente Milei no trae nada nuevo. En realidad viene, acarrea una casta, porque, bueno, él tiene el medidor ahí de, este es casta, este no es casta. No sé si fue tocado hoy por la varita mágica, pero nosotros tratamos de desmentir un poco eso y demostrar que lo que trae es un modelo muy de la última dictadura, porque lo acompaña Villarroel, tipo en contra de los derechos humanos y en contra de toda nuestra agenda claramente de desarrollo sostenible. Porque nosotros lo que queremos implementar es justamente el acceso de la gente a espacios verdes, el acceso al derecho, ¿no? Tipo a poder tener una vida libre y esparcir y demás. Y lo que plantean ellos es hasta privatizar un río, ¿no? Claro. Porque creen que de esa forma se puede sanear, y no, nada, todos los dichos que ellos tienen justamente nos sirven a nosotros para plantear nuestra agenda y poder desmentirlo. La otra vez Marra estuvo en una entrevista con Federico de Cohouse, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero salió en muchas noticias donde Marra en un momento le dijo, bueno, hasta acá llegó la entrevista, me voy, se levantó y lo dejó en banda. Todo negativo. ¿No? Todo negativo, porque él decía de que no era un especialista en cambio climático, ¿no? Y le jactaba a Federico de que sí lo es, y que bueno, entonces al no saber de temas de cambio climático no podía hablar. Pero tampoco se prestaba a poder escuchar, porque quizás le podría haber dicho, che, a ver, contame, ¿cuál es tu perspectiva? Tipo, generar algún tipo de intercambio, pero se quedó en su soberbia de que su agenda es otra, que es la seguridad. ¿Pero no te llegó la propuesta por mail, Mati? Nada, es muy escaso, ¿no? Los planteos que tienen ellos, y tampoco se amoldan. Bueno, ellos plantean que la agenda de cambio climático es marxista, y no necesariamente es eso. Exactamente. Bueno, Matías, muchas gracias por tu amabilidad y tu claridad, como siempre. Te vamos a seguir molestando de acá, no sé, a final del año, alguna que otra vez, para seguir charlando, porque siempre nos interesa el tema, por supuesto, y lo haces con gran claridad. ¿Sí? Te mandamos un abrazo y te agradecemos. Buenísimo, muchísimas gracias y buena semana. Y vamos Boca. No, bueno, eso para usted. Gracias, un abrazo. Matías Prol, ¿sí? Secretario de Alianza por el Clima, uno de los representantes de la voz juvenil contra el cambio climático, que siempre solemos tener aquí en nuestro programa. 10:50, Lola, estamos ansiosos por el chume que se viene, porque estamos medio en bolas, perdón por la expresión. ¿Cómo? ¿No? Porque ayer estábamos cancheros, Mirta Legrand, sí. La sacamos de una. Repetinos la primera pista y danos, si querés, una nueva, Facu. Dijo en efemérides. Está en efemérides. En efemérides no había dicho, dijiste que lo mencionamos. Yo dije que era efemérides. Sí, lo mencionamos. En efemérides. Mencionamos a los dos. Mencionamos la efeméride y mencionamos algo al pasar que vos habías comentado. Bueno. ¿Querés otra pista? Sí, pues sin decirlo, ¿tenés? Sale todos los días en la tele. Todos los días en la tele. Bueno. Bien, perfecto. En instantes se devela entonces para cierre el programa Chume acá con Facu. Vamos a una tanda y ya seguimos. Nos podés escuchar en www.ensamblecontenidos.com.ar o bajando la app para Play Store. Radio Ensamble. Si querés que tu programa forme parte de la familia de Radio Ensamble, no lo dudes más. Comunicate al 11 66